FMI. Arranca en el país histórico proceso para vacunación. Más de 500,000 de visitas tuvo página de consulta en su primer día. Todo lo que usted debe saber sobre cómo vacunarse. En Bogotá se aplicará por localidades de acuerdo con la marca de la vacuna. Ceden contagios en el país, pero suben fallecimientos. Buenaventura hoy es un escenario de guerra por el narcotráfico. Las balaceras, todo eso es la verdad, que uno tiene que a veces tirarse al suelo, esconderse. Dramáticos relatos de desplazados por los choques entre bandas en el puerto. En Ciudad Bolívar estallan protestas permanentes. Familias claman por ayuda, comida y abrigo. Alcaldesa plantea apertura del comercio en Bogotá durante las 24 horas del día. Esa sería estrategia de recuperación y fórmula para evitar aglomeraciones. Inflación en enero fue de 0.41%. Galón de gasolina corriente sube 200 pesos. Definitivo, coronavirus no nació en una sopa de murciélago, dice Organización Mundial de la Salud. Frío polar en todos los Estados Unidos. Desde el lunes, toda la nación, incluido Hawái, estará bajo cero. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Arrancó en el país el histórico proceso para la vacunación contra el COVID con la puesta en funcionamiento del portal Mi Vacuna, que en sus primeras horas recibió más de 500,000 de consultas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el portal respondió exitosamente a los requerimientos de los colombianos. Para el gobierno nacional, las primeras horas de operación del portal Mi Vacuna sirvió para orientar a más de 500,000 de colombianos que van a comenzar a ser vacunados contra el COVID dentro de 15 días. 434,000 colombianos que lo han consultado y 15,000 de personas que se han postulado para recibir la vacuna. El ministro anunció que en los próximos 2 meses serán vacunadas más de 8 millones de personas en Colombia. Hay un reto muy grande. Vamos a empezar vacunando en la etapa 1 1.200.000 colombianos, mayores de 80 y trabajadores de salud primera línea. Pero terminado este grupo, tenemos que empezar a vacunar en la etapa 2 7 millones de colombianos. El ministro Fernando Ruiz anunció que el gobierno hará una clasificación de las EPS que no realicen una buena labor en la vacunación y exigió a más de 40 hospitales y clínicas que envíen la información del personal de la salud que están en primera línea de atención al COVID y que deben ser vacunados este mes. En el portal Mi Vacuna, los colombianos podrán consultar todo lo que necesitan saber sobre el proceso de vacunación. Aquí les contamos cómo utilizar esa web. Esta es la plataforma Mi Vacuna que entró en operación hoy y que será la fuente de consulta de los colombianos para saber dónde y cuándo serán vacunados contra el virus del COVID. Este es un portal de consulta, no para agendar citas de vacunación. Esto es un mecanismo de consulta, esto no es un mecanismo obligatorio de agendamiento porque el agendamiento se hace a través de las IPS con llamada a cada uno de los ciudadanos. En sus primeras horas de operación, el portal solo presenta información sobre los mayores de 80 años que serán los primeros vacunados. Hasta el día de hoy aparecen personas mayores de 80 años. A partir del día lunes aparecerá el personal de la salud de la primera línea. Dentro de la siguiente semana ya empezará a aparecer la información de las personas mayores de 70 y personal de la salud segunda línea. ¿Y los mayores de 80 años pueden ser vacunados a domicilio? Sí, y eso hace parte de esos procesos de vacunación especial que se van a agendar desde las IPS, desde las secretarías precisamente. ¿Y cómo puede lograr una persona la información si no tiene acceso a internet o no está en capacidad física de consultarla? Si efectivamente la persona no pudiera tener un computador, un equipo, existen los centros de apoyo donde está la personería, donde está la Secretaría de Salud, donde están los mismos sitios del ICDF y otras instituciones que nos van a apoyar en toda esta etapa. Y por último, está la línea 192. Del portal se debe bajar el formulario para el consentimiento informado de la vacuna. Hay un documento que se llama el consentimiento informado, que es un documento que se puede descargar, que se puede imprimir, que se puede llevar diligenciado para que el día en que la persona tenga que hacer su proceso de vacunación, tenga esa parte logística ya de una vez avanzada. ¿Y qué pasa si uno no aparece en el portal? En ese mismo portal, una vez nos vayamos acercando al día 20, empezará a aparecer la información una vez las IPS hayan hecho los procesos de agendamiento con cada una de las personas para verificar cuál es la fecha, cuál es la hora y cuál es el lugar que ha sido
me han sido asignados para el proceso de vacunación. Las primeras vacunas llegarán a Colombia horas antes del 20 de febrero. Sí, efectivamente esperamos que sean 1 o 2 días antes de iniciar el proceso de vacunación y estamos en el cumplimiento de toda esta cadena logística y todos estos componentes de verificación previa. Según el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, la base de datos del Sistema de Salud y de la Registraduría Nacional serán el soporte robusto para el plan de vacunación. La estrategia digital permite que los ciudadanos con cédula en mano y los datos de residencia consulten el turno que les corresponde en la fila de vacunación a través de la página web Mi Vacuna. Las personas que deseen conocer cómo y dónde vacunarse pueden acceder al portal Mi Vacuna, pero en principio, en una primera etapa, la información disponible corresponde a los adultos mayores de 80 años. Son 5 los pasos que se deben tener en cuenta para acceder a este tipo de información. Inicialmente, se puede consultar en qué etapa se encuentra para vacunar, descargar el consentimiento informado, digitar el número de cédula y fecha de expedición. También se debe digitar la dirección de residencia y postularse si se cumple con los criterios para vacunarse en las primeras etapas. Para acceder al sitio es necesario digitar mivacuna.cispro.gov.co. Los usuarios ingresen a la dirección manualmente para evitar ingresos a un sitio suplantado, es decir, falso y malicioso, que utiliza la misma apariencia real, pero que puede infectar los dispositivos desde los que se accede. El personal de salud que atiende a pacientes por COVID-19 podrá consultar su sitio de vacunación desde la semana entrante. Y el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, explicó cómo va a ser la vacunación contra el COVID en Bogotá. Básicamente dijo que será por localidades y que en una misma localidad no serán aplicadas vacunas contra el COVID de diferente marca. A 15 días de que lleguen las vacunas, la capital tiene la logística lista. Los médicos serán vacunados en su puesto de trabajo y los mayores de 80 años serán agendados. Esas personas las citaremos en un día y hora específico. Cuando lleguen las dosis para el resto de la población, el funcionario reveló que serán aplicadas por localidades, según la marca de la farmacéutica. Hagamos una repartición territorial, de suerte que sea más fácil el control de saber cuáles han sido los resultados, cuáles algunos efectos colaterales que se tengan. Hoy, Bogotá levantó la alerta roja hospitalaria. Esto significa que se retomarán las cirugías de baja y media complejidad y la realización de exámenes diagnósticos. La capital no tiene certeza sobre la cantidad de vacunas y la fecha en la que se le entregarán, pero confía en que el gobierno le asigne el 30% del primer lote. Entre tanto, en Colombia ceden los contagios por COVID. En las últimas 24 horas se reportaron 7.248 nuevos casos. Con 64.578 pruebas procesadas este viernes en el país, se detectaron 7.248 contagios nuevos. El total de casos ya es de 2.142.660. Los casos activos aumentaron a 70.172. Los casos más recientes se presentaron en Bogotá con más de 1.800, en el Valle con 1.055 y en Antioquia con 783. Las muertes registradas para este viernes fueron 272. El total de fallecidos ya es de 55.403. Los recuperados ya llegaron a 2.010.041. Este ha sido el comportamiento en la curva de contagios y muertes en los últimos 7 días. El 30 de enero, cuando se confirmaban 9.173 contagios y 366 muertes. El 31 de enero con 8.078 contagios y 333 muertes. El 1 de febrero con 9.622 contagios y 289 muertes. El 2 de febrero con 10.091 contagios y 304 muertes. El 3 de febrero con 11.025 contagios y 301 muertes. El 4 de febrero con 9.790 contagios y 254 muertes. Hoy 5 de febrero, más de 7.000 casos y 272 muertes. Buenaventura es hoy escenario de una guerra interna provocada por los enfrentamientos entre bandas delincuenciales dedicadas al narcotráfico y a la extorsión. Desde el 30 de diciembre del año pasado, Buenaventura ha vivido el recrudecimiento de la violencia, como son aumento de homicidios, 27 en lo corrido del año, extorsiones y hurtos. Y es que según las autoridades, esos hechos son producto de la guerra por el territorio de dos bandas delincuenciales denominadas los Chotas y los Espartacos. En la Comuna 7, barrio Juan 23,
calle Buenos Aires, donde más de 17 familias han tenido que salir desplazadas por el miedo, la zozobra y la incertidumbre de esas balaceras que se están generando con fusiles. La comunidad del barrio Juan 23, uno de los más afectados por las constantes balaceras, se ha desplazado por temor a morir en medio de los enfrentamientos. El último caso, al menos 30 familias habrían salido de la zona. No, pues taparlo con los colchones porque no podíamos más que hacer, porque imaginen una situación de esa, ¿cómo nos podíamos hacer? Me daba hasta ganas de llorar con mis hijos, porque imagínense. De buena que no dormimos aquí porque si no, mejor dicho, había amanecido más de un muerto. No, cuando volvamos la balacera ya para acá, nosotros tuvimos que encerrar las puertas y ya digo que no pudimos alcanzar a salir, y que para el otro día que la gente tuvo que volar aquí porque se volvió la balacera el otro día y la gente pagando trabajo para dormir y que la gente dormía en las casas. Ahí que yo tengo que dormir en casa por allá, no pude sacar nada y yo pagando trabajo. Esa situación llevó a que muchos jóvenes bloquearan la mañana de ese viernes el Puente del Piñal para protestar con arengas, folclore y hip hop el recrudecimiento de la violencia en la ciudad. El domingo, por instrucción del presidente, nuevamente estaré visitando Buenaventura en compañía de nuestras fuerzas militares y de policía para continuar apretando el cerco a estas estructuras criminales. Otro de los temores que tiene la comunidad del puerto son los constantes robos de los que están siendo víctimas, en especial los motociclistas, por las cuales los delincuentes piden rescate. Un trabajador independiente narró a Noticentro 1 CMI las razones que lo llevaron a salir desplazado del puerto de Buenaventura con su esposa e hijo. El uno me dijo, te vamos a cobrar una vacuna. Yo le dije, ¿qué es eso? Le dije yo así, ¿ya? Que tenés que pagar 2 millones, porque no, como no quiere hablar con el patrón de nosotros, tenés que pagar 2 millones, si no, mañana, si no tenés los 2 millones, te matamos o que me matan al otro día. Con este mensaje acompañado de múltiples golpes y una puñalada en su mano, hicieron huir de Buenaventura a un hombre de 62 años junto a su esposa e hijo de 21 años. Su casa y la tranquilidad quedaron sepultadas por la violencia del puerto. Oye, pero ¿por qué? Porque todo el que está por aquí, que tenga negocio, tiene que pagarnos a nosotros una vacuna, si sean 10.000, sean 20.000, pero a vos te vamos a quitar 2 millones. ¿Qué hice yo? Salí como loco y me fui para allá, para el barrio de la Cascajal, donde unos parientes, y ellos me vieron con esta mano botando sangre y todo, porque 2 de ellos salieron persiguiéndome. Anteriormente se dedicaba a reparar lavadoras como fuente de sustento. Ahora su situación los llevó a vivir de la caridad en Cali. Es real, todo eso es real, las balaceras, todo eso es la verdad, que uno tiene que a veces tirarse al suelo, esconderse. No saben cuándo podrán retornar al hogar que construyeron con esfuerzo y esperan que alguna entidad pueda brindarles ayuda. Dominar el transporte de cocaína hacia el mar es el centro de la disputa que origina la violencia en Buenaventura. El nuevo brote de violencia en Buenaventura empezó hace unos 3 meses, después de que las autoridades capturaran a los principales cabecillas de la banda La Local, que dominaban el narcotráfico y el contrabando en la ciudad. Los mandos medios de la banda se dividieron en 2 grupos, que se hacen llamar los Chotas y los Espartacos, y ahora se disputan el territorio para exportar cocaína. En los últimos días de diciembre, los cabecillas intentaron un pacto para repartirse el territorio, pero los acuerdos no fueron respetados y se agravó el enfrentamiento. Según una alerta de la Defensoría del Pueblo, 170.000 personas, habitantes de 40 barrios, están viviendo las consecuencias humanitarias de esta ola de violencia. La policía lanzó una operación especial en el puerto. En lo que va de 2021 han capturado a 86 personas. La instrucción del señor presidente, del señor ministro, es continuar esta intervención. La policía, como se informó en diferentes consejos de seguridad, informándole al señor alcalde de esa ciudad, mantiene un equipo especializado de apoyo de 130 uniformados, Policía Judicial, Investigación, la Unidad de Intervención contra el Terrorismo, Unipol, funcionarios de el SMAT, Reacción Motorizada, que han contribuido precisamente a dar estos resultados. En la zona rural de Buenaventura hay otro conflicto por enfrentamiento entre disidencias de las FARC y el ELN.
Más de 300 familias completan 48 horas de permanente protesta frente a la alcaldía de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Claman por ayudas humanitarias, especialmente en mercados. Aseguran que se quedarán allí hasta que la alcaldesa Claudia López los escuche y atienda sus peticiones. Bajaron de las montañas, atrás dejaron las banderas rojas. Simplemente dicen tener hambre. Piden una ayuda humanitaria. Aseguran que no han recibido apoyo en medio de las nuevas cuarentenas. De aquí no ha llegado nada, o sea, ella siempre dice que es que llegan, que no sé qué, y aquí la verdad este pedazo nunca ha llegado nada. Se empezaron a instalar al frente de la alcaldía de Ciudad Bolívar. Fueron llegando de a poco, instalaron su carpa y dicen que se van a quedar. Quieren hablar con la alcaldesa. Porque estamos acá, estamos pidiendo una ayuda de 3 mercados y 3 arriendos de 250.000 pesos. Si no nos llega esto acá, nosotros no nos vamos a mover, porque realmente la gente que está acá es familia vulnerable. Son cerca de 300 familias representadas en estos rostros de angustia. Niños, bebés, madres, cabeza de familia, todos piden ayuda. A cada minuto se suman más. El alcalde no puede darle solamente a 300, 500 familias, y habemos más de 2.600 familias pasando necesidades. Nos encerraron con hambre. Desde la alcaldía responden que respetan la protesta y el diálogo. Según el mandatario local, si bien se han dado ayudas, se buscan alternativas para poder llegar al mayor número de personas vulnerables del sector. Poder hacer de manera material la entrega de las respectivas tarjetas a las personas de las familias que hasta el momento no han recibido las ayudas humanitarias. Ya completan más de 48 horas y aquí se quedarán esperando respuesta a sus peticiones. El presidente Iván Duque estuvo hoy en El Salado, población del Carmen de Bolívar. Ahí prometió que la región tendrá un renacer debido a los proyectos de seguridad y de inversión para todos los montes de María. En diálogo con la población y las autoridades del Salado, Duque, quien dijo que los saladeños fueron sometidos tanto por los fusiles de la guerrilla como de las autodefensas, invitó al país a dejar de ser hipócrita, a no darle más connotación política a los crímenes, sea que vengan de la derecha o de la izquierda. Y volviendo al sur de Bogotá, un incendio en la localidad de Ciudad Bolívar dejó 7 viviendas destruidas y 12 personas lesionadas. No, yo vi esas llamas encima mío. El testimonio de uno de los afectados da cuenta del momento de angustia vivido por cerca de 25 personas, entre ellas más de 10 niños que habitaban las 7 viviendas prefabricadas consumidas por un incendio en el sector de Caracolí, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. Don Uriel y su esposa Teresa son 2 adultos mayores quienes habían construido una casa en la zona donde entregaban ayudas a la comunidad. Ahora son ellos los que necesitan el apoyo de todos. Por favor, ayúdenos. Se los pedimos a todas las personas de mi corazón, ayúdenos. Por cosas de Dios, como aseguran los ciudadanos, esta pareja rescató una sola cosa. Mi Santa Biblia, completa, sin ni siquiera un rasguño. Hoy, Dios me ha dado otra oportunidad. La investigación preliminar indica que las llamas se produjeron por la quema de basura en una bodega que almacenaba plásticos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, planteó la apertura del comercio 24 horas en algunos sectores como estrategia para buscar la recuperación y evitar aglomeraciones. Locales vacíos, cerrados o en arriendo. El arranque del año fue negro para el comercio. Cada día, 83 negocios bajaron sus rejas para siempre. Alrededor de 2.580 locales tuvieron que ser entregados y desocupados. Para la recuperación económica del sector, la mandataria propuso 2 estrategias: retomar Bogotá cielo abierto y el piloto Bogotá 24 horas, en zonas comerciales como San Victorino o El Restrepo. No aguantamos cosas como el madrugón, digamos, que yo sé que es un éxito comercial impresionante, sí, pero es como un evento masivo de COVID brutal. Sobre el pico y cédula, una de las mayores preocupaciones del comercio, la mandataria dijo que de continuar la tendencia a la baja, en 2 semanas podría levantar la restricción. Se termina cuando logremos bajar a lo que eran los casos promedios del Valle del año pasado, que eran 18.000 casos activos. Nos faltan 10.000. Pidió no bajar la guardia con las medidas de seguridad, de manera que la Semana Santa no se convierta en la próxima Navidad. El costo de vida en Colombia aumentó 0,41% según el DANE. Los alimentos presionaron las alzas.
Este año 2021 comenzó con un aumento en el costo de la canasta familiar de 0,41% según el DANE. Lo que más subió fueron los alimentos, con 1,44%, y dentro de este grupo especialmente hubo alzas en la papa. Tenemos también que la papa, que durante 2020 había tenido unos procesos de contracción de precio muy importante por ajustes, sobre todo desde la perspectiva de la oferta, y se empiezan a ver algunas señales parciales de efectos de las heladas sobre el precio de la papa. También subieron el transporte, los restaurantes y hoteles y los servicios de salud, entre otros. Desde que comenzó la pandemia, durante varios meses la inflación ha sido negativa y últimamente ha subido hasta un nivel de 0,41%. Y a partir de la medianoche sube el precio de la gasolina. El Ministerio de Minas indicó que para el mes de febrero el galón de gasolina sube 198 pesos y se fija como precio de referencia para el galón 8.327 pesos. El diésel tendrá un aumento de 145 pesos y el precio de referencia del galón será de 8.294 pesos. Durante un recorrido por el Casanare, el Contralor General Felipe Córdoba identificó 36 obras en estado crítico, la mayoría de ellas de infraestructura y de servicios públicos, en las cuales hay comprometidos recursos por 373.000 millones de pesos. Entre las obras que tienen problemas figuran acueductos y proyectos de infraestructura energética, educativa y soluciones de vivienda. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, presentó un diagnóstico sobre el campo. Dijo que se carece de medidas estructurales en favor de los productores. El sector agropecuario mantiene problemas estructurales que para la Sociedad de Agricultores de Colombia se concentra en 4 aspectos. El primero, la alta informalidad en el campo colombiano, que ya alcanza el 86%, cifra que viene aumentando en medio de la pandemia. El segundo, la baja conectividad de los productores, que limita la comercialización de los bienes agropecuarios. ¿Cómo es posible que el campo tenga una tasa de informalidad laboral del 86% y nunca se haya hecho nada por parte del gobierno ni del Congreso de la República para que el campo tenga un régimen laboral propio? El tercer frente tiene que ver con la ejecución de los proyectos de vías terciarias, que para este año contempla inversiones de 1.5 billones de pesos. Por cada 1.000 millones de pesos que se inviertan en vías terciarias, se pueden llegar a generar hasta 290 empleos entre directos e indirectos. En el último frente se hace un llamado a fortalecer los procesos para aumentar las exportaciones del sector agrícola. Y Avianca inició el proceso para presentar su plan de reorganización ante un juez de los Estados Unidos. Después de la aprobación del plan de financiamiento por $2.000 millones, la aerolínea adelanta la formulación de una estrategia para reducir pasivos y verificar sus activos. Analiza además el futuro de la flota de aviones, que actualmente suma 120 aeronaves. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,80% a 1.370 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió, con una valorización de 5,58% a 4.450 pesos. La acción preferencial del Banco Davivienda fue la que más bajó, con una pérdida de 0,92% a 32.300 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.543 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.310 pesos y la venden entre 1.360 pesos. Un euro cuesta 4.283 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.24. El azúcar se transó en 16,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $56,97 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $59,48 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.155 pesos.
El equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud que viajó a Wuhan para investigar el origen de la pandemia del coronavirus descartó que el paciente cero se hubiese contagiado tomando sopa de murciélago en un comedor público. A pesar de que la ciencia ha determinado que el origen del virus se dio en animales, se descartó que la transmisión hubiese ocurrido por la ingesta de alimentos. Esto, según el equipo de la OMS formado por expertos de 10 naciones enviado a Wuhan para investigar el origen de la pandemia, quienes durante la última semana han visitado hospitales, centros de investigación y el mercado tradicional donde se reportó el primer brote de coronavirus. Los investigadores refutaron que el paciente cero se hubiese contagiado tomando sopa de murciélago en un comedor público donde se cocinaban otros animales exóticos, aunque no descartan la teoría de que el virus hubiese podido escapar de un laboratorio. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se retractó sobre el uso de la cloroquina como tratamiento para el coronavirus. El líder ultraderechista y quien ha sido un férreo defensor del uso de la cloroquina y hasta la tomó cuando se contagió de COVID-19, aceptó que puede tratarse de un placebo. Pode ser que lá na frente fala, a chance é zero, era placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau, pelo menos não matei ninguém. Este último comentario desató el repudio del mandatario en redes sociales y meses atrás su defensa del antipalúdico también le costó el puesto a 2 de sus ministros de salud que no la consideraban adecuada. La Corte Penal Internacional confirmó que Palestina es un estado parte del tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de guerra en este territorio ocupado por Israel. En una decisión histórica, la CPI, un tribunal creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, finalmente anunció su jurisdicción sobre la situación de los territorios palestinos ocupados. Una decisión que allana el camino para que la Fiscalía de la Corte abra una investigación a Israel por presuntos crímenes de guerra. La determinación fue considerada como una victoria para la justicia por parte de las autoridades palestinas, que aseguran que la posición de la CPI es trascendental porque reafirma el carácter de conflicto de ocupación y reafirma a Israel como potencia ocupante. Mientras el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tachó a la CPI de órgano político y afirmó que con su decisión la Corte socava el derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, desempató la votación en el Senado sobre el plan de ayuda fiscal por $1,9 billones, con lo cual estrenó su derecho al voto para justamente eso, desempatar una votación. Después de una sesión del Senado de Estados Unidos que duró toda la noche y en la que los legisladores revisaron al menos 800 enmiendas, se aprobó en la madrugada el proyecto de ley de estímulo económico para atender la pandemia. Esto tras una votación que llegó a un punto muerto por la división de los escaños, 50 republicanos y 50 demócratas, y tuvo que ser desempatada por la vicepresidenta Kamala Harris, quien por primera vez en su papel de presidenta del Senado concedió su voto a los demócratas. Esta aprobación del plan de ayuda fiscal autoriza el proyecto propuesto por Joe Biden de $1,9 millones para hacer frente a la crisis del coronavirus. Estados Unidos se enfrentará a temperaturas bajo cero debido a un fenómeno conocido como vórtice polar. El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado que este fin de semana una masa de aire frío cubrirá el norte del país, situación que podría extenderse entre lunes y martes a prácticamente todo el país, provocando un fuerte descenso en los termómetros.